Bibliología, lección 6, audio número 3. Hemos mencionado de que los judíos tienen dividido el Antiguo Testamento en tres partes, que esas tres partes están presentes en el Nuevo Testamento, son mencionados. Sin embargo, tenemos una pregunta difícil de contestar, y ya voy a decir por qué es difícil, y es: ¿cómo se da la formación del canon del Antiguo Testamento? ¿Cómo se da la formación del canon en estas tres etapas? Ley, profetas y escritos. Bueno, una teoría bastante común o sumamente aceptada es que la ley, el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés, entró dentro del canon como la primera parte, ¿verdad? Y que fue aceptada por los judíos después del regreso de Babilonia. Más adelante vamos a, si no es en este audio, es en el otro, vamos a leer algunos textos en donde vemos cómo, por ejemplo, en el reinado de Josías, ellos encontraron el libro dentro del templo cuando lo estaban haciendo o reconstruyendo, ¿no? Y le dieron esa autoridad y ese reconocimiento de palabra de Dios. Entonces, por lo menos en los días de Josías, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia, vemos presente la ley. La ley, y que ellos le conceden esa autoridad. Luego tenemos los profetas, lo que los judíos llaman los profetas. Y esta sección viene a ser aceptada dentro del canon, muy posiblemente en el tercer siglo antes de Cristo, es decir, durante ese periodo intertestamentario. Es más o menos en ese periodo donde se considera de que los judíos comenzaron a recopilar, a coleccionar, a aglutinar los rollos, o sea, los libros de los profetas. Luego de que estas dos secciones quedan cerradas, entonces entra una tercera sección, que es la que hemos llamado, o ellos llaman, de los escritos, y esta sección queda abierta hasta el primer siglo después de Cristo, que es cuando en alguna medida ahí se cierra. Les decía, es más o menos el concepto general que hay de cómo esta división evolucionó, pero la verdad es que no tenemos ningún documento fehaciente o textual que nos diga así se dio este proceso, sino que es la manera en cómo se hace el esfuerzo por entender, tal vez de una manera natural, cómo los libros del Antiguo Testamento se fueron escribiendo y el pueblo de Dios entendiendo que esos libros eran palabra de Dios. Lo que sí podemos tener cierto y seguro es que el Señor dio la orden de escribirlos y que el pueblo de Dios en el momento X lo entendió de esa forma, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros podemos leer, que quiero pasar a leerles Éxodo 24, 3 y 4, cuando dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pero
¿Qué es lo que Moisés está escribiendo ahí en Deuteronomio 24? Bueno, lo que nosotros hoy día llamamos la ley. O sea, el pueblo de ese momento entendió que eso era palabra de Dios y Moisés lo escribe, ¿no? Luego tenemos en Éxodo 32, en donde es Dios mismo el que le dice, escribe. Y dio a Moisés, y descendió del monte cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, tablas de testimonio, eso es lo que le da. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Dios escribiendo la misma ley. Bueno, lo que nosotros llamamos el decálogo o los 10 mandamientos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo evoluciona? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es palabra de Dios. Deuteronomio 6, versos 5 en adelante, leemos: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, ¿no? Entonces, es esa palabra de Dios que comenzó a escribirse, que le dio la orden a Moisés que se escribiera, también comienza a compartirse, a compartirse oralmente dentro de las casas. La importancia era que dentro de las casas esa ley fuera conocida. No había otra manera que memorizarla y compartirla, ¿no? Pues no tenían la facilidad que hoy tenemos nosotros de tener un ejemplar impreso. Ahora, cuando el pueblo de Israel se establece en su territorio, o para cuando se llegara a establecer, Dios también le ordena a los gobernantes que ellos se hagan de una copia de la ley. Bueno, del futuro rey que ellos iban a tener, porque lo que quiero leerles es Deuteronomio 17:4 y luego voy a saltar a 17:18, cuando dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, versos 17 y 18, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de la ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, lo que Moisés recibe en el monte y Moisés escribe, el futuro rey o los futuros gobernantes tenían la obligación, el mandato de Dios de tener una copia. O sea, esa es la ley, es lo que nosotros o hemos visto o he querido demostrar, de que tanto en el Nuevo Testamento como antes, cuando citamos el libro apócrifo eclesiástico, le llama la ley, y ellos le están dando la autoridad o el reconocimiento que es palabra de Dios, pero porque es Dios mismo el que ordenó y pidió que fuera escrito. Bueno, de estos también podemos mencionar otros más, en Josué 1:8, Josué 24, 26 y 27, ¿no? O sea, Josué 1:8, cuando dice: nunca se apartará este libro de la ley, ¿verdad? Y bueno, lo conocemos de memoria muchos de nosotros. Hay cantos con respecto a este texto, pero lo importante aquí está en el peso, en la autoridad que este libro, la ley, tenía, que es con lo que empezamos diciendo, es el reconocimiento. El canon del Antiguo Testamento es el reconocimiento de su inspiración y esa autoridad que tenía o que gozaba, que era dada por Dios, ¿no?
Ok, continuamos en otro audio.